Ahora sí, gente, sean bienvenidos a la maravillosa provincia de Camagüey. Así despertamos con este genial amanecer desde la ciudad de Los Tinajones en nuestro primer día dentro de la provincia. Aprovecho estos primeros segundos para enviarles a todos ustedes muchísimas bendiciones y darles las gracias por estar una vez más junto conmigo en el canal. Y mientras van corriendo imágenes que pudimos capturar de municipios de Florida mientras el ómnibus se dirigía en su recorrido hacia el centro de la ciudad, les comento que la dinámica de estos contenidos va a ser un tanto diferente, ya que van a percibir más narración de lo normal, debido a que nuestro objetivo principal en esta aventura fue abarcar y documentar la mayor cantidad de zonas de interés, lugares y cosas interesantes posibles en tan poco tiempo, y verán a lo largo de estos minutos y de los próximos que se vienen en más videos que el resultado fue bastante satisfactorio. Finalmente comienza nuestra exploración por el centro de la ciudad desde la calle Maceo. Sin dudas, una de las más transitadas y céntricas de Camagüey, en la que casualmente nos encontrábamos hospedados. A modo de dato curioso les cuento que las dos primeras cuadras de la antigua calle San Pablo, comprendidas desde la Plaza de la Solidaridad o del Gallo hasta la otra Plaza de Paula, quedarían segregadas de la misma y sus inmuebles dejarían de ser viviendas para convertirse en establecimientos comerciales. Es así como surge esta calle Maceo, o del comercio, como se le conocía en el siglo XIX. Al cese de la soberanía española en enero de 1899, el ayuntamiento acordó cambiar el nombre de la calle del Comercio por la del General Maceo. Luego de tener la oportunidad de recorrerla en todo su esplendor y mostrarles este restaurante que tiene como nombre Rancho Luna, nos estábamos acercando a uno de los pocos puntos que encontré en toda la ciudad si de venta de souvenirs o de artículos para el turista estamos hablando. Pequeña pausa para echarme desodorante porque salí para la calle sin desodorante, ya que se nos quedó en la organización de nuestras maletas. Entonces, bueno, así andaba por la vida yo, haciéndoles este recorrido. Saben que cuando visitamos provincias nuevas en el canal siempre trato de compartirles apuntes y datos interesantes que a lo mejor de una forma u otra a ustedes les sirva de algo cuando visiten la provincia. Y aquí va el primer dato. Les recomiendo, y esto se los digo bajo mi percepción y bajo mi experiencia personal, que cuando vengan a provincias como Camagüey traten de venir con todo el dinero en efectivo que puedan, como si pueden traer todo el dinero del viaje que van a necesitar en la estancia dentro de la provincia, ya que les puedo decir que los bancos, vaya, sinceramente no los puedo comparar con La Habana en cuanto a la gran cantidad de personas que hay ahí haciendo fila y cola, ya sea para hacer un depósito o para extraer por mediación de los cajeros automáticos.
Y es así como damos en el corazón de la ciudad con el deslumbrante Parque Ignacio Agramonte, que atrae a los turistas con sus bancos de mármol y una estatua ecuestre de Ignacio Agramonte, uno de los protagonistas de la Guerra de Independencia, elaborada de bronce y granito rosa de Bavento. La escultura es obra del escultor italiano Salvatore Beumi. Desde el mismísimo Parque Ignacio Agramonte, espero que hasta este punto del video se hayan dado cuenta que es algo bien característico en cualquier provincia que no sea La Habana, la gran limpieza que hay en las calles y en los parques. Que apreciando un poco la arquitectura de esta provincia, les puedo decir que tiene como una forma de laberinto en el cual transitas por cualquier calle y te puedes perder. Que te recomiendo que siempre vengas o cuentes con un mapa o con la presencia de un local que te guíe por toda la ciudad. Y en este mismo parque se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria o simplemente Catedral de Camagüey. El edificio fue construido a principios del siglo XVIII, pero ha sido reconstruido varias veces. El aspecto actual de la catedral es el resultado del trabajo realizado en el año 1864, después de que el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en 1998. Se realizaron donaciones para la renovación de la catedral. La iglesia está dedicada a la santa patrona de la ciudad, la Virgen de la Candelaria. Las características más llamativas es el enorme campanario rematado con una estatua de Cristo. El templo sigue el rito romano o latino y es la sede de la Arquidiócesis Metropolitana de Camagüey, que fue elevada a su actual estatus en 1998 mediante la bula Maisori Spirituali. Como parte del centro histórico de Camagüey, es Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 2008 y en enero de 2014, además, el Papa Francisco le concedió el título de Basílica Menor.
Desde mi opinión personal puedo decirles que viene siendo como una de las ciudades más coloniales con las cuales me he tropezado en mi travesía o en mis viajes por Cuba. Y un dato bastante interesante es que Camagüey, o al menos el centro de la ciudad, cuenta con un sinfín de establecimientos y de cafés y plazas estamos hablando, como es el caso de la Plaza de los Trabajadores, la Plaza del Gallo, que van a estarlas viendo a medida que vayan avanzando en este recorrido junto conmigo. Al mismo tiempo de una presencia gigantesca de salas cinematográficas, de salas de audiovisuales, donde muchas personas pueden asistir a ver la parte de la cartelera. Y si estábamos en el Parque Ignacio Agramonte, era indiscutible nuestra visita o paso por el Café Ciudad, y más que estábamos en búsqueda de un buen café para comenzar el día como se debe. Así, poco a poco íbamos explorando cada una de las calles, rincones, zonas y lugares de la ciudad. Créanme que algo que me resultó sumamente interesante cuando comencé mi investigación para ir preparado para nuestra visita en Camagüey era sin dudas visitar una de las casas más antiguas que posee Cuba, obvio después de la del colonizador Diego Velázquez, que tuvimos la oportunidad de visitar en la provincia de Santiago de Cuba, y es nada más y nada menos que la casa natal de Ignacio Agramonte, una vivienda colonial del siglo XVIII, que bueno, ahora están corriendo imágenes y vamos a dejar a la persona que se encargó de darnos el tour de que nos hable un poco más de ella. Es que se construye la casa. A partir del 1801, la familia Agramonte es que empieza a vivir aquí en esta casa. Vemos que a mediados del siglo XIX ya la familia había abandonado la casa por ciertas razones que tuvo que ser por económica o por médica de que hubieran fallecido la familia y quisieron abandonar la casa. Y entonces a mediados del siglo XIX funciona como centro comercial Estrella. A mediados del siglo XX funciona como bar correo tropical
Y todavía funciona. Sí, mira, está chévere encima. También una foto de Ignacio Gramonte, sus hermanos, sus padres y una constancia del nacimiento, ya que Ignacio Gramonte nace en el 25 de diciembre de 1848. Pueden apreciar en la sala de la casa, la cual ha sido aumentada con muebles y demás del siglo XIX, principios del siglo XX. Por acá podemos apreciar el cuadro circular en los cuales son símbolos del cubanismo y demás, los cuales fueron hechos por el pintor camagüeyano de apellido Chardán. Esto lo podemos apreciar estos mujeres en estilo medallón, los cuales fueron hechos pertenecieron al primer fotógrafo de Camagüey, Rafael del Monte. Otro elemento, un elemento original de la casa, el cual siempre ha estado en el techo de armadura, tirantes variados, con influencia árabe en esta construcción, y es original de la casa, siempre ha estado ahí. También otra cosa que podemos apreciar es la cenefa de la casa, el dibujo. Este dibujo cacha porque a través de lograr traspar siete capas de pintura es que se logra descubrir el dibujo original que tenía la casa cuando estaba Ignacio Gramonte acá. Y a través de allí es que se logra recrear todo esto que podemos observar. Francesa. Este jarrón viene igual que algunas de las demás piezas que lo traen los vapores cuando viajaban a los lugares porque eran una familia adinerada. Marineras por el estilo que tienen. Y entonces aquí podemos apreciar, por supuesto, la olla típica de la época, las cacerolas y demás que se usaban para poder elaborar los alimentos, para poder elaborar los alimentos, todas esas cosas. Podemos ver la chimenea como con forma de campana, así, también muy adecuada para poder extraer el humo y demás, y que la casa no se llenara de humo. Un sistema, digamos, bastante avanzado. Bueno, podemos apreciar que acá se cocinaba con carbón, pero era como, o sea, bastante para poder adelantar y poder hacer varias cosas a la vez. Y bueno, hasta aquí llega la visita de la casa. Con estas imágenes me estoy despidiendo solamente por hoy, pidiéndoles que tengan mucha paciencia y que aguarden porque lo mejor está por venir en nuestra visita por la ciudad de Los Tinajones. Espero que lo que han visto hasta este punto les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo, y aquellas personas que no conozcan aún esta provincia hayan explorado un poco junto conmigo. Si no han visto el video anterior a este, los invito a que no se lo pierdan. Gracias como siempre por ver el video hasta el final, los quiero un montón, y apoyen este contenido y el canal dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.